Buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Me da gusto saludarlos en este momento y yo quiero llevarles a reflexionar. Nuestro país se ha encontrado en los últimos tiempos en una continua tensión por la violencia que se ha suscitado en todos los niveles. Violencias en las casas, la delincuencia en las colonias, en las ciudades, en las calles, las empresas. Todo nuestro país se ha visto completamente perturbado por esa violencia. Pero ahora, para sumarle, nos encontramos ante la tensión de esta pandemia, el coronavirus. Y ahora nuestra sociedad se confronta ante una enfermedad que algunos expertos señalan que no es muy mortal, pero sí muy contagiosa. ¿Cómo vivir estos tiempos de inseguridad? ¿Cómo vivir estos momentos en que nos encontramos bajo mucha tensión? Me quedé pensando, ¿cómo invitarlos a no vivir más en inseguridad? Vamos a platicar de esto. Pero antes, acompáñenme a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde que nos permites estar delante de ti. Yo te ruego que hables a nuestras vidas con poder y que sea tu palabra la que toque nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta pandemia que en estos días nos está desafiando, ha desafiado a todas las esferas. Los especialistas del mundo aún no encuentran manera de encontrar una solución, una vacuna para el COVID-19. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera todos, a todos los niveles socioeconómicos y lo más alto también de la medicina, se encuentran expuestos de alguna forma a cierto temor por esta enfermedad. En estos días, en las redes sociales, se ha corrido y se ha compartido un texto bíblico que ha llegado a muchas personas. Ese texto bíblico se encuentra en los Salmos. Es el Salmo 91. Permítanme leerles los primeros dos versos. Dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mis amados, mis amigos, los salmos son en el Antiguo Testamento una fuente incomparable de inspiración de lo que significa la relación entre el pueblo de Dios y nuestro Dios el Todopoderoso. Y de alguna manera muchas veces expresan la forma en que Dios actúa y se revela a sí mismo con su pueblo. El salmo que podía ser atribuido a Moisés, el líder más grande que ha tenido el pueblo de Israel en toda su historia, refleja la seguridad que implica vivir bajo la cobertura de Dios, bajo su cuidado total. En el versículo 2, la palabra de Dios expresa la total convicción del autor sagrado de su fe. Sí, él le dice a Dios, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. El salmista primero se refiere a Dios como Jehová. Y cada vez que encontremos la palabra Jehová en las Escrituras, se está refiriendo al Dios Todopoderoso. Y es claro que su nombre, ¿sí?, Todopoderoso, es aquella seguridad que se expresa que tenemos en Él.
Y a él le dice, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, en ti voy a confiar, mi Dios. Ahora, la seguridad que tiene no está en su posición social, no está en su capacidad económica, no se encuentra en sus recursos médicos o en lo que él pudiese hacer. No, sino se encuentra en que el que tiene cuidado de él es Dios. En él está su confianza. Ahora, ¿cuál es la experiencia del salmista al decir lo anterior? El salmista asegura, según el versículo 3 y 4 del Salmo 91, dice, Él te librará, es decir, Dios lo librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga te cubrirá. Lo que podemos observar en este pasaje, sobre todo en estos dos versículos, del versículo 3 al 4, es que hay una identidad con quizás lo que estamos viviendo nosotros hoy día. Primero dice, te libra del lazo del cazador. Cuando sales a la calle y caminas y estás pendiente de que hay gente que es asaltada, que tú puedes pasar la misma circunstancia. O que de alguna manera estás yendo al camión o te vas a subir o necesitas salir a trabajar y que puedes ser contagiado por este COVID-19. De alguna manera el salmista está diciendo, en medio de estas circunstancias, ahí tú, mi Dios, me harás sentir seguro de esta peste, de esta acechanza de la violencia. Y saben, los versículos 5 y 6 de alguna manera corroboran o respaldan este pensamiento, porque los versos 5 y 6 del Salmo 91 dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día te destruya. Nuevamente está acá a relucir el hecho de que corras el riesgo de una agresión, que quedes en medio de alguna circunstancia que te pueda dañar en medio de toda la violencia. Y no solo eso, sino también el ser contagiado. No temerás, dice el salmista, no temerás en medio de estas circunstancias. ¿Cuántos hogares hoy día viven en un profundo temor? Recluidos por violencia, recluidos y encerrados en horas, sí, que en la antigüedad eran horas de convivencia familiares. Hoy, por una seguridad propia, tenemos que resguardarnos en nuestros hogares, ¿sí? Y estar completamente convencidos que este es un proceso correcto que hacer. Pero dice el salmista, no temerás. No está diciendo que no llegará. Está diciendo que en medio de estas circunstancias tú puedes vivir confiado. Es cierto, en cualquiera de estos casos que lo tiene a nuestra sociedad en México aterrorizada en muchos sentidos, escuchar el mensaje de Dios que te dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe? La palabra de Dios quiere infundirnos la seguridad de que el Dios que hizo todas las cosas, el Todopoderoso, el dueño y Señor de este mundo en que vivimos, Él tiene control de todo. Él es soberano. Pero hay algo muy importante que quiero que veas en este pasaje. Nuevamente, quiero irme al principio del capítulo 91. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es? ¿Qué significa? Que nada te pasará. ¿Qué significa que Dios tiene cuidado de ti? Mis amados, familia, a través de la historia hemos visto persecuciones, hemos visto circunstancias difíciles. Y hoy podemos decir, los que escuchan y su servidor, que desde este momento Dios nos ha guardado. Pero no significa tampoco que no nos ocurrirá nada. No significa tampoco que nada nos pasará en nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque la vida a la que llama la Escritura va más allá de este mundo en que estamos. La promesa en Dios es vida para siempre, vida eterna. Por eso debemos de cuestionarnos lo siguiente. ¿Quién es aquel que habita en el abrigo del Altísimo? ¿Quién es aquel que está bajo la sombra del Omnipotente? ¿Te has preguntado esto en este momento, en medio de tus circunstancias? ¿Quién es el que está bajo su abrigo, bajo cualquier circunstancia, bajo su protección? Déjenme decirles algo. Vivir en la seguridad es que Dios tiene cuidado de nosotros, sea cualquiera la circunstancia que vivamos. Y aun si llegásemos a enfrentar la misma muerte, el Dios en quien creemos, el Dios que hizo todas las cosas, es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Por eso el versículo 9, el salmista expresa, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Yo me pregunto, ¿quién está habitando al abrigo del Altísimo? ¿Quién está morando bajo la sombra del Omnipotente? El salmista, en un salmo atribuido al rey David, dice en el Salmo 24, si me permiten leérselo, en los versículos 3 y 4, hace esta pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién estará habitando bajo esa sombra? ¿Quién estará morando en su protección? Y el verso 4 da una respuesta que debe trascender a tu vida. Dice, el limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Wow. Houston, tenemos problemas. ¿Quién podrá estar bajo la cobertura y cuidado de Dios? El que su corazón está limpio y puro. Quien no ha pensado con vanidad, ni tampoco nunca ha mentido. ¿Quién podrá ser? Yo creo que ni yo ni tú podríamos asegurar que nunca hemos mentido, que nunca hemos tenido pensamientos vanos o vanidosos, que nuestro corazón muchas veces tiene enojos, pleitos, contiendas, luchas, que normalmente deseamos lo malo y que nos cuesta hacer lo bueno. Entonces, si estos son los requisitos para estar bajo su protección, entonces, ¿quién podrá estar? Mis amados, por nosotros mismos nadie podrá estar bajo esa protección. Por nosotros mismos nadie podrá estar bajo esa cobertura. Pero si hay alguien en la historia, si hay alguien en la historia que dio su vida para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa cobertura. Sí, Cristo Jesús, el Hijo de Dios.
La palabra dice que la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios dice que todos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que nadie de nosotros podría disfrutar de esa seguridad. Pero gracias a Cristo, gracias a que Dios envió a su Hijo, porque de tal manera nos amó, para que tomara nuestro lugar y viniera a morir en la cruz por nuestro pecado. Nos vino a dar esa esperanza, esa seguridad que Dios en Jesucristo pagó nuestra deuda. Y es por la muerte de Cristo Jesús y su resurrección que nosotros tenemos esperanza de vida. Esperanza de vida más allá de aún de la muerte, que todos en algún momento pasaremos. Así que ese habitar en la seguridad de Dios es un regalo que nos da la fe en Jesucristo. Sí, Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Él nos justificó delante del Padre. Él nos declaró justos y no solo eso, sino también nos reconcilió con su Padre Celestial. Todo aquel que en Él cree, dice la palabra, tiene la vida. Si tú no has creído, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú no has creído que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a salvarnos y darnos esa seguridad, hoy puede ser una oportunidad para ti. Cree en Jesús como el Hijo de Dios. Reconoce que tu corazón no es limpio. Reconoce que has fallado. Reconoce tu necesidad de Dios en Cristo y todo el que cree será salvo. Gracias por este tiempo y Dios les bendiga.